Lo que nos queda por hacer hoy, que ya es prácticamente la última parte de la asignatura, si es que esta asignatura es muy cortita, es hablar de cambio de variables. Vamos a hablar de cambio de variables en general y vamos a estudiar algunos de los cambios de variables más típicos que tienen nombre propio con los que solemos trabajar. Es cierto que la notación del libro no es la que más me gusta a mí como matemático, porque bueno, sigue una notación más de física e ingeniería para, sobre todo el cambio de variables a coordenadas esféricas, ¿no? Pero bueno, y también las aplicaciones que metemos detrás suele ser siempre más enfocado a físicos e ingenieros. Pero también podemos hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio de variable, lo hemos hecho sobre todo para funciones de una variable. Y estamos acostumbrados a que, pues, cuando tenemos una función f que vaya de un cierto intervalo a b, contenido en R, vamos a poner aquí simplemente con un buen comportamiento, si queremos qué significa eso más adelante. Cuando realizamos el cambio de variable, el cambio de variable, que solemos poner x igual a una función g depende de t, podemos expresar o reescribir si yo estoy calculando mi integral entre a y b de nuestra f de x diferencial de x, lo que hacemos ahora que sería, es decir, bueno, vamos a integrar entonces entre unos nuevos puntos. ¿Cuáles son esos nuevos puntos? Pues decimos, bueno, como los límites de integración me está diciendo los valores que toma la x, si antes la x valía a, ahora la t, que es la nueva variable, valdrá otro punto c, ¿no? Y aquí otro punto d. Ya veremos cuáles son esos puntos. Lo que hemos hecho es que aquí aparece la f, pero evaluada en g de t. Y lo que estamos acostumbrados a decir es, pues si la x es g de t, derivo la x, me queda diferencial de x, y entonces derivo la g de t que nos quedaría g' de t diferencial de t. En realidad estos puntos c y d donde estamos integrando esos nuevos límites de integración, ¿quiénes son? C no es otra cosa que decir, busco el punto t donde esto tiene que coincidir con a. O sea que estoy diciendo que esto en realidad es g a la menos 1 de a, ¿verdad? Mientras que el valor d sería g a la menos 1 del punto b. ¿Por qué decimos eso del buen comportamiento? Porque estamos acostumbrados simplemente a hacer las cosas. Y aquí en matemática, antes de simplemente hacer las cosas, tenemos que comprobar que las cosas se pueden hacer. Hombre, obviamente, para calcular esa integral definida, necesito que mi función f sea integrable, Riemann, en este aspecto. Vale, es que solemos trabajar con funciones continuas, etc. Vale, genial, casi siempre son integrales, pero necesitamos que esa f sea integrable. Es que cuando hago el cambio de variable, esos nuevos puntos, si te fijas, son g a la menos 1 de algo. No siempre va a existir g a la menos 1 de algo. Lo que necesito es que esa aplicación g, ese cambio de variable que yo estoy haciendo, en realidad necesito que sea una aplicación biyectiva. Además, no necesito una aplicación biyectiva cualquiera, porque como luego hago la composición, si f compuesto con g, eso sigue siendo bueno entre comillas, ¿no? Pero ahora aparece una función g'. Hombre, necesito que esa nueva función g', al multiplicarla por la f, siga siendo integrable. Entonces, ¿cuál es el modo más sencillo de asegurarte este buen comportamiento? Que la g sea biyectiva, porque así tenemos asegurado que puedo encontrar estos nuevos puntos. Y el modo más sencillo de garantizar que una función es integrable es pedirle continuidad. Obviamente que mi función sea continua para poder tener la integral, pero
Para que la G' sea continua, lo que necesito en realidad es que la G sea entonces de clase C1, que exista su derivada y además esa derivada sea continua. Entonces, podemos poner aquí una nota donde lo que decimos que el modo más, no sencillo, ¿no? Pero bueno, en cierto modo de no nos quebramos mucho la cabeza y nos aseguramos de que todo va a ir genial, de asegurarnos que todo va a funcionar, sería pidiendo que, por un lado, nuestra f sea una función integrable Riemann en ese intervalo AB en el que estamos trabajando. Esto es lo que veíamos nosotros en funciones de una variable. Y que g sea una función de clase C1 en ese intervalo AB, pero además que sea biyectiva. Ahí es cuando esta igualdad seguro que es cierta y podemos calcular todos los elementos que ahí aparecen. ¿Vale? Esto lo hacemos con una variable. Entonces, si nos fijamos con una variable, en realidad hay tres elementos fundamentales que están cambiando cuando yo realizo un cambio de variable. ¿Qué tres elementos fundamentales están variando? Es decir, si nos fijamos, al realizar un cambio de variable, tenemos tres elementos que van a verse modificados. Tenemos nuestra integral, que varía en unos puntos. Tenemos aquí una integral. Lo primero que vemos es que antes yo calculaba la integral entre un punto A y un punto B. Y ahora va a cambiar de un punto C a un punto D. Es decir, por un lado, cambiaría en lo que serían los límites de integración. Por otro lado, teníamos aquí una función f de x, mientras que ahora tengo una función que es f de g de t y aparece, depende de cómo lo quieras meter aquí, una nueva función o no. Vamos a ponerlo de momento así porque sería ahora la función a integrar. Y hay un tercer elemento y es que antes teníamos aquí un diferencial de x. Pero claro, ahora no es x la variable de la que está dependiendo mi función. La variable de la que está dependiendo mi función es t. Y aquí hay un hueco porque aquí hay una pequeña penalización, por así decirlo. Yo lo llamo penalización, no que se llame penalización, ¿eh? Obviamente. ¿Qué está apareciendo ahí? Claro, como estoy haciendo una composición donde estoy derivando, tengo que aplicar la regla de la cadena a esa composición, ¿verdad? Entonces, aquí aparece algo que llamamos g' de t, que en una variable aparece simplemente g' de t, ¿de acuerdo? Es decir, aquí también hay que cambiar las variables o los diferenciales. Entonces, con funciones de una variable, siempre que realicemos un cambio de variable, estas tres cosas son las cosas que yo debo estudiar para poder calcular y aplicar mi teorema de cambio de variable.
estamos muy acostumbrados, como digo, a que no haga falta comprobar que todo verifique las propiedades necesarias para poder aplicar el cambio de variable, sino que asumimos que podemos realizar ese cambio de variable. ¿De acuerdo? Y luego muchas veces a lo mejor estamos haciendo un integral, hacemos un cambio y nos quedan cosas raras porque resulta que estamos haciendo a lo mejor un cambio que no verifica esas propiedades que necesitamos pedirle a la función g o a la función f. ¿Vale? Lo que nosotros queremos hacer ahora sería generalizar este concepto para funciones de dos o tres variables. El razonamiento va a ser análogo, da igual que lo hagamos con dos que con tres. Entonces, si lo hacemos con funciones de dos variables, vamos a tener que cambiar también esencialmente las mismas tres cosas importantes. Lo que pasa es que ahora lo que sería el límite de integración no va a ser un límite de integración como tal, unos puntos, sino que va a ser el recinto de integración. ¿Vale? Porque estamos trabajando con conjuntos ahora en dos dimensiones. Entonces, vamos a ver cómo podríamos generalizar todo esto para funciones de dos variables. Es decir, consideremos entonces ahora una función f que va de un cierto conjunto A contenido en R2 a R. ¿Vale? Entonces, queremos ver cómo podemos aplicar el teorema del cambio de variables en dimensiones superiores. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Claro, es que yo ahora quiero estudiar esa integral doble en un conjunto A de nuestra función f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Decimos, vale, cuando nosotros apliquemos ese cambio, ya hemos dicho que había primero una parte que es este conjunto A, que es el recinto, que eso tiene que verse modificado. Va a haber otra parte, que es nuestra función f de x, que esto también se va a ver modificado. Y por último, vamos a tener la tercera parte, que son estos diferenciales, que aquí no significan nada, es simplemente el modo en el que lo escribimos, la notación, pero que estos diferenciales también van a verse modificados. La pregunta sería, vale, pero ¿cómo? ¿Qué debemos colocar aquí a la derecha para obtener un teorema que me permita calcular esa integral doble de forma a lo mejor más sencilla, pero verificando todas las propiedades que queríamos también para funciones de una variable? Decimos, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un cambio de variable. Lo que ocurre ahora es que tenemos dos variables. Entonces mi función tiene que mantener mis dos variables en dos variables. Entonces, lo primero que vemos es que ahora consideramos el cambio de variable dado por la función g, que va en general, si queremos, puede ir de R2 a R2, o si uno quiere poder realizar esta composición, diría de R2 a un cierto subconjunto A contenido en R2, ¿no? Para que todo tenga así sentido, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a esta función g? Vamos a pedirle que g es una función de clase C1 en todo nuestro conjunto R2 y
es biyectiva. ¿Vale? Entonces, con estas condiciones vamos a poder obtener un teorema de cambio de variable análogo al que teníamos para funciones de una variable. Entonces, bajo estas condiciones, vamos, uy, vamos a poder expresar nuestra integral doble en el conjunto A de la f de xy diferencial de x diferencial de y del siguiente modo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que aquí que calcular la integral doble en un nuevo conjunto, ¿vale? Vamos a llamar B a este conjunto. ¿Quién es el conjunto B? Lo mismo que ocurría antes, este conjunto B va a ser precisamente G a la menos 1 del conjunto A. Es decir, va a estar dado por todos los puntos como G a la menos 1 A va en R2. Vamos a hacer una cosa. Si pensamos en qué está haciendo nuestra función G va a R2. Parte también de R2, pero vamos a ponerle nombres distintos a las variables. La F le hemos asignado las variables X y, que son las que empiezan en el conjunto A. Lo cual implicaría que, claro, si la G llega al conjunto A, significa que la G llega a algo que es nuestro punto XY, ¿verdad? A este punto XY le vamos a llamar G y vamos a poner entonces a estas variables otras variables que no sean X, por ejemplo, U y V. Entonces mi G manda las variables U y V en las variables X, Y. O sea que esto es G de U, V en mi punto X, Y. Por lo tanto, cuando estamos trabajando aquí, estaríamos tomando los elementos U, V de R2, tales que G de U, V, que no es otra cosa que X, Y por definición, pertenece al conjunto A. Que es lo que tiene sentido porque esta X y esta Y están justamente en nuestro conjunto A, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que cambiar la función. Bueno, aquí hay una composición inmediata que sería, si xy es g de uv, pues aquí estoy realizando la composición f de g de uv. Está claro también que vamos a tener que intercambiar los diferenciales. Y ahora las nuevas variables respecto a las cuales estoy integrando son la u y la v. El problema es, ¿qué ocurre entonces con esta penalización que habíamos puesto antes que tenía que aparecer aquí, ¿verdad? Porque se supone que aquí iba a aparecer algo que era una penalización, por así decirlo. Claro, esa penalización no es otra cosa que decir, es que estoy derivando, tengo que derivar este cambio de variable. El problema es que ahora mi cambio de variable, ¿qué le ocurre? Que tiene dos variables. Entonces, f, g son funciones que al componerla me devuelven un escalar. Pero tenía que aparecer la derivada de algún modo de la g, que es una función que va de R2 a R2. Entonces, ya sabemos nosotros que cuando derivamos una función g que va de R2 a R2, su derivada no es un escalar ni un vector, es una matriz, lo que llamamos la matriz jacobiana. No ocurre nada grave entre comillas porque claro, ¿cómo estamos realizando una matriz jacobiana y necesito un escalar? Hay un modo sencillo de pasar de esa matriz al escalar que necesitamos en nuestra integral, que sería calcular el determinante de esa matriz jacobiana. ¿De acuerdo? Claro, ¿cómo relacionamos nosotros entonces aquí la derivada que debería aparecer aquí?
Si no piensa, aquí estamos realizando precisamente la regla de la cadena. Entonces, para obtener la correspondiente penalización, entre comillas, ¿no? Debemos aplicar la regla de la cadena al cambio realizado. Claro, ¿qué ocurre entonces? Aquí estamos cogiendo la f y la estamos derivando, por así decirlo, respecto de x, respecto de y. Ahora esta f ya no la quiero derivar respecto de x, respecto de y, la quiero derivar respecto de u y v. ¿Qué ocurriría si? ¿Quién sería entonces esta derivada si lo quiero obtener? Claro, si nos fijamos aquí, ¿qué ocurre? Derivar esta x, esta y, ¿qué me daría? La derivada o la matriz derivada de la función x y por así decirlo, ¿no? Me estaría dando la derivada de la g de uv, ¿cierto? Una especie de comillas, ¿no? Para decir, esto es lo que queremos nosotros obtener, ¿vale? Realmente no sería esto, sería como poner la derivada de la f de xy cuando yo lo quiera obtener. Si aplicamos la composición, estoy diciendo que esto sería la derivada de la f compuesto con la g en uv, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y esto qué me daría? La Sí, derivada de la f, pero en el punto g de uv por la derivada de la g de uv, ¿cierto? Esto es sí. nuestra regla de la cadena cuando tenemos estas funciones de varias variables, con las matrices jacobianas correspondientes. Entonces, lo que queremos despejar sería esa derivada de f en el punto g de uv. Y para eso, esa matriz de g de uv, ¿cómo pasaría al lado contrario? No dividiendo, porque es una matriz, no podemos Con la dividir inversa. matrices con la inversa, ¿verdad? Entonces, claro, lo que estamos diciendo es que esa penalización, ¿quién sería? La penalización es la inversa, que por el teorema de la función inversa es simplemente la matriz jacobiana de g a la menos 1. ¿Vale? Y ahora hay un problema, porque es lo que decíamos, esa inversa de la g es una matriz. Como es una matriz, ¿qué ocurre? Necesito un escalar, ¿verdad? El modo sencillo de conseguir un escalar sería hacer un determinante, ¿no? Es decir, a todo esto que tenemos aquí le vamos a calcular el determinante. ¿Cuál es el problema? Que claro, cuando uno coge una matriz y hace cambios sobre esa matriz, el determinante es el mismo, pero hay una única cosa que se ve alterada, que es el signo que tenga ese determinante. Claro, no queremos que el signo sea algo que influya en el valor final de nuestra integral, simplemente por una elección de qué variable hemos puesto antes o después en nuestra matriz.
Porque es cierto que dependiendo de qué variable pongamos antes o después, eso sí va a cambiar la matriz jacobiana, aunque su determinante sea el mismo cambiado de signo. Como yo no quiero que eso afecte al resultado final de nuestra integral, ¿qué hacemos ahora? Pues para que todo sea el mismo, salvo el signo, le colocamos aquí un Valoros. valor absoluto. Entonces, este elemento es justamente lo que vamos a encontrarnos nosotros aquí dentro de nuestra integral. ¿Vale? Por eso aparece ahí ese valor absoluto del jacobiano. Recordemos que el determinante de la matriz jacobiana es lo que se llama el jacobiano también. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí. Esto que hemos hecho con dos variables es idéntico para tres variables. La única diferencia es que hablaríamos en lugar de x, y, tendríamos x y z, y en lugar de una g de u, v, tendríamos una u, v, w. ¿Vale? Lo que sí es cierto es que hay una notación que muchas veces se utiliza, que a mí bueno, no me hace especial gracia, ¿no? Pero bueno, tienes aquí nota. En ocasiones, cierto que es muy cómoda, ¿no? Expresamos. Si tú te fijas, por ejemplo, ¿no? Cuando tú escribes aquí la derivada de la g de uv, ¿esto qué sería? Derivar cada componente de la función g respecto de las nuevas variables que son u y v, ¿no? Pero, ¿quién es g de uv? Es xy, ¿verdad? O sea, que ¿cuál es la primera componente de la función g de uv? X. Entonces tendríamos que coger aquí y derivar la primera componente, que es x, respecto de u, ¿no? Y luego coger la primera componente x y derivarla respecto de v, ¿cierto? Luego cogemos la segunda componente de la g, que sería la y, y la derivamos respecto de u. Y cogemos la y y la derivamos respecto de v. Entonces, como estamos cogiendo esas componentes, hay muchas veces que un modo de denotar esto de forma más directa sería decir, coge una parcial, pone aquí arriba entre paréntesis cuáles son las componentes, ¿no? Que son las variables, es decir, la x y la y, y todas estas componentes las estás derivando respecto de qué variables, respecto de la u y la v. Esto es únicamente notación. Es cierto que es mucho más directa porque arriba tienes todas las componentes que vas a derivar y abajo tienes las variables respecto a las cuales vas a derivar cada una de esas componentes. Y así si quieres no tienes que estar hablando de la función g o g-1, etc. Pero bueno, que es distintas formas de denotar lo mismo. ¿Vale? Dentro de estos cambios de variables que vamos a tener, hay tres cambios de variables que tienen nombre propio. Uno en R2 y otros dos en R3, que son los que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son esos cambios de variables con nombre propio? Primero, ¿quién sería el cambio a polares? Este cambio sería para funciones de dos variables, es decir, dada f que vaya de un subconjunto A contenido en R2 a R, el cambio a coordenadas, betas, coordenadas polares viene dado por, geométricamente es muy intuitivo construir este cambio porque lo que estamos diciendo es si representamos en R2 nuestro punto, es decir, tenemos aquí un punto XY, lo estamos representando mediante lo que vale su componente X y lo que vale su componente Y. Claro, en el plano sabemos que
Este punto también lo podemos visualizar a partir de cuánto mide el módulo del vector que lo une con el origen, que podemos llamarlo r, y cuánto mide el ángulo que forma con el eje horizontal, que podemos llamarlo θ. Pero aquí entonces tenemos un triángulo que sería un triángulo rectángulo, por lo tanto podríamos aplicar o bien teorema de Pitágoras o podríamos aplicar simplemente lo que sería trigonometría. Si yo estudio cuánto vale el seno del ángulo θ, sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa y el coseno sería el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Claro, de este modo, ¿qué obtendríamos? Que x vendría dado por r coseno de θ, mientras que y vendría dado por r seno de θ, donde aquí lo que tendríamos sería que la r es un elemento que varía entre 0 y más infinito, y el θ varía entre 0 y 2pi. Realmente este cambio que estamos dando es lo que sería el cambio inverso, el g a la menos 1. ¿Vale? ¿Qué teníamos aquí? Igual puedes despejar y decir, oye, análogamente, podríamos decir entonces que cuando tengas x cuadrado más y cuadrado, eso nos quedaría r al cuadrado, o lo que es lo mismo, como la r es algo positivo, la r va a ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado, mientras que si realizo el cociente de estos dos elementos, claro, si divido y entre x nos va a quedar r partido por r, que sería la tangente de θ. Claro, de aquí tendríamos entonces que θ vendría dado por arco tangente de y partido por x. Que esta igualdad hay que cogerla con un poquito de pinzas, porque justamente la tangente es una función periódica de periodo pi. Realmente estás cogiendo una rama. ¿Qué rama? Estamos cogiendo la rama de la función tangente que pasa justamente por el 0. Por eso el θ varía entre 0 y 2pi. Pero bueno, simplemente tenemos estos valores aquí, ¿no? Que son los dos cambios que podemos hacer, las dos partes que tenemos aquí. Si realizamos el cambio, está claro que con la información del cambio puedes sacar el nuevo recinto. Puedes sacar la función porque sabes cuánto vale la x, cuánto vale la y. Lo que nos faltaría a nosotros por obtener sería qué ocurre con el jacobiano del cambio que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular ese jacobiano de la transformación. ¿Qué sería para eso? Calculamos la derivada de xy respecto de la nueva variable que serían r y θ, ¿verdad? Que esto nos quedaría, como la x era r coseno, cuando derivo r coseno respecto de r nos queda simplemente el coseno de θ. Cuando derivo respecto de θ nos queda menos r seno de θ. Como y era r seno, cuando derivo respecto de r nos queda simplemente el seno de θ. Y cuando derivamos respecto de θ nos queda r coseno de θ. Y esto sería la matriz jacobiana. A esto vamos a calcularle el determinante, ¿verdad? Luego, el determinante de esta matriz parcial de xy respecto de r θ, nos quedaría justamente aquí el determinante de coseno de θ menos r seno de θ, el seno de θ, y aquí r coseno de θ. Cuando calculamos el determinante, matriz sencilla, multiplicamos en cruz, nos quedaría r coseno cuadrado más, con este menos,
R seno cuadrado. Sacamos la R factor común, multiplica seno cuadrado más coseno cuadrado y esto nos queda R, ¿vale? Luego, cuando calculemos el valor absoluto del jacobiano de nuestra transformación, ¿qué tenemos aquí? El valor absoluto de R. Pero como la R es siempre algo mayor o igual que 0, esto vale simplemente R. ¿Hasta ahí bien? Sí. Único cambio, que creo que me he equivocado en una cosa aquí, y es que aquí cuando hemos hecho este cambio he puesto aquí G-1. Pero con el nombre que yo le he dado a G, que he dicho G es la que manda UV en XY y no la que manda XY en UV, con ese cambio lo que aparece aquí no es G-1, es justamente el diferencial de G. Es decir, que aquí tendríamos que colocar la G simplemente. Y esto sería entonces la matriz jacobiana del cambio en su determinante en valor absoluto. ¿Vale? Que es lo que hemos hecho aquí justamente. Digo, porque hay veces que se llama G al que manda el XY y G el que manda el UV. Entonces de eso depende que sea el G-1 o el G simplemente. Muy bien, venga. ¿Cuáles son los siguientes dos cambios importantes? Hay una generalización de este cambio a coordenadas polares, pero si pasamos de dimensión 2 a dimensión 3, que sería el cambio a cilíndricas. Entonces, el cambio a cilíndricas es simplemente un cambio para funciones de tres variables. Es decir, tenemos nuestra función f, que va en nuestro conjunto A contenido en R3, a R, y realizamos el cambio del siguiente modo. Vamos a representar dimensiones nuestros elementos. En nuestros ejes de coordenadas, vamos a tener aquí nuestra X, Y, Z, nuestro origen, y vamos a tener un punto P por aquí. Claro, ¿qué ocurre con ese punto P? Para este punto P yo podría decir, bueno, ¿por qué no miramos cuál es su proyección sobre el plano? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Este punto ahora está con componente z igual a 0. Por lo tanto, como está con componente, ahora estoy en R2. Y como ese punto está en R2, tú puedes decir, en R2 conozco un cambio que era el cambio a polares. Es decir, puedo mirar si esto que aparece aquí es el valor Y y esto que aparece aquí es el valor X. Lo que voy a calcular es cuál es el segmento que une el origen con mi proyección, a eso lo llamamos R. Cojo el ángulo que forma con el eje X, a eso lo llamo θ. Y el último valor que me falta, ¿cuál es? La altura que tiene este punto, que a esa altura le llamamos Z. Entonces, claro, el cambio que estamos realizando, ¿cuál sería? Tenemos que ver cuánto vale la X, cuánto vale la Y y cuánto vale la Z. Pero es que la componente Z la estamos dejando igual. Sería simplemente, aquí vuelve a aparecer Z. Como decir, una vez la Z negra, otra vez la Z azul. A lo mejor deberíamos cambiar la letra, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a dejarlo simplemente como Z porque no está variando esa componente. Y la componente XY es simplemente aplicar el cambio a polares. Es decir, nos quedaría R coseno de θ y aquí R seno de θ. Aquí que tendríamos R varía entre 0 y más infinito. Θ varía entre 0 y 2pi. Y el Z puede variar en todo R a priori, ¿verdad? Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado porque el cambio a cilíndricas no es el cambio a polares. No podemos decir, como estoy en R3, hago un cambio a polares. No. Polares y cilíndricas son esencialmente el mismo cambio, sí, pero uno en R2 y el otro en R3. Entonces, hay que llamarlo
de forma correspondiente, aunque tú digas, es que la z no estás haciendo nada. Estás haciendo un cambio polares, pero con otra z. Ya. Pero entonces se llama cilíndrica. ¿Qué ocurre? Claro que si nos fijamos en el jacobiano que estamos realizando, aquí ¿qué vamos a tener? Para el jacobiano, mira, claro, es que vamos a calcular el determinante de la matriz, que sería parcial de x y z, y vamos a derivar esto respecto de r, respecto de tita y respecto de z. Entonces, iba a aparecer un determinante y cuando cojo la x y derivo respecto de r, mismo que en polares, nos quedaría coseno de tita. Cuando derivo x respecto de tita, nos quedaría menos r seno de tita. Pero como no tiene z, cuando derivo respecto de z, 0. Para la y, cuando derivo respecto de r, nos queda seno de tita. Cuando derivo respecto de tita, nos queda r coseno de tita. Y como y no tiene z, cuando derivo y respecto de z, 0. Z no tiene r, entonces la derivada es 0. Z no tiene tita, la derivada es 0. Y como z es z, cuando derivo z respecto de z, nos queda 1. ¿Vale? Pero es que entonces obtener este determinante desarrollado por adjunto sería 1 por el determinante del cambio polar. Es decir, que este determinante nos queda simplemente 1 por r, que sería r. Luego, el jacobiano de la transformación, esto sería el jacobiano de mi transformación g. El valor absoluto de nuevo, ¿quién sería? Valor absoluto del jacobiano de transformación es valor absoluto de r, que vuelve a ser r. O sea que jacobiano o el cambio, esa penalización que tiene tanto en polares como en cilíndrica, es la misma. Porque obviamente el cambio es el mismo, únicamente hemos pasado de dimensión 2 a dimensión 3. ¿Cuál es la otra elección posible que podemos hacer? Cuando trabajamos con el cambio a coordenadas esféricas. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con el cambio a coordenadas esféricas? Cambio a esféricas. Entonces, también tenemos una función f que va dentro del conjunto A contenido en R3 a R. Solo que ahora hacemos el siguiente cambio. Hoy vamos a representar igual nuestros ejes de coordenada, aquí nuestro eje X, nuestro eje Y, nuestro eje Z, nuestro origen. Tengo nuestro punto P y me puedo decir, vale, tú puedes coger la proyección igual que antes, es decir, coger esta proyección sobre el plano XY. Pero lo que me va a interesar ahora es no coger como segmento el que une el origen con la proyección. No, vamos a unir el origen con el punto, igual que hacíamos realmente en coordenadas polares. En coordenadas polares tú cogías punto, origen y lo unías. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a coger punto y origen y lo uno. Y este unir punto con origen lo llamamos R. Si te fijas, este segmento R proyecta también una sombra sobre el suelo, ¿verdad? Esa sombra sobre el suelo será este trocito. Entonces, es cierto que tú vas a tener también el ángulo que forma esa sombra con el eje OX. Y a eso lo vas a llamar tita. Vas a tener la distancia que hay del punto al origen. A eso lo llamas R. Y ahora es donde viene la casuística y la pelea. ¿Por qué? Ese segmento que une el origen con el punto P, tú puedes verlo o interpretarlo de dos formas posibles. Tú podrías interpretar cómo de levantado está con respecto al suelo,
O podría decirlo como de inclinado o decaído está con respecto al eje vertical Z. ¿Vale? ¿Qué hacen los matemáticos? Los matemáticos lo tienen claro. Cogen el ángulo que mide la inclinación con respecto al suelo. ¿Qué hacen los físicos ingenieros y qué hace el libro que no está escrito por matemáticos sino por ingenieros? Coge el ángulo que forma con el eje Z. Entonces, muy a mi pesar, yo voy a ponerlo con el eje Z para que tengan la misma fórmula que en el libro. No es lo habitual en matemáticas, es lo habitual en física o en ingeniería. Entonces, a este ángulo que forma, vamos a llamarlo phi, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hacemos de este modo? Porque, claro, primero, para sacar cuál es el cambio, realmente tú tienes que fijarte en una serie de triángulos equivalentes, ¿verdad? Entonces, observemos que, por un lado, uno puede fijarse en el triángulo que forma el eje Z, que forma el punto P y este trocito que tenemos aquí, ¿verdad? Este triángulo sería este triángulo que tendríamos aquí, ¿vale? Es un triángulo rectángulo donde esta distancia es la proyección de la sombra, ¿verdad? Que para mí es desconocida, ¿cierto? Este segmento vertical es el valor z de la altura, ¿no? Y este otro lado del triángulo es la hipotenusa R. Y el ángulo phi es este ángulo que tenemos aquí, ¿verdad? Y también podemos sacar otro triángulo que sería el triángulo del suelo. Este triángulo que tenemos aquí. Si nos fijamos en ese triángulo, en realidad aquí forma un ángulo recto aunque lo tengamos en perspectiva, ¿verdad? Por lo tanto, tengo este lado, el ángulo recto, y luego este trozo de aquí, ¿verdad? Que es esta hipotenusa, que eso ¿quién es? La sombra, ¿verdad? O sea, que este trocito y este trocito de arriba son el mismo en realidad. Aquí tengo el ángulo recto y aquí tengo el ángulo tita. Este valor que tenemos aquí es el X. Este valor que tenemos aquí es el Y, ¿verdad? Luego, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Y cuánto vale Z en este cambio que estamos realizando? Hombre, la Z, si aplicamos trigonometría, es inmediato. ¿Por qué? Como tengo el ángulo phi en este triángulo izquierdo, aplico coseno de phi. El coseno de phi sería el cateto contiguo z dividido entre la hipotenusa r. Por lo tanto, despejando, nos quedaría que z es r por el coseno de phi. Claro, ¿cuál es el problema? Si aplico también el seno de phi, ¿qué ocurriría? Que aplicando a este triángulo seno de phi, obtendríamos que eso es el cateto opuesto, que es este cateto desconocido, ¿verdad? Dividido entre la hipotenusa r. Bueno, lo que significa es que puedes despejar el valor de ese cateto desconocido, y eso vale r seno de phi. Pero entonces ya puedo aplicar las fórmulas trigonométricas de seno y coseno al segundo triángulo. Porque es cierto que cuando yo quiera calcular x utilizaré el coseno de tita, que me dará el cateto contiguo x dividido entre la hipotenusa que desconozco, ¿verdad? Ah, pero es que ahora sí que lo conozco. Entonces, esta x será r, aparecerá el coseno de tita y todo eso estará multiplicado por el seno de phi. Y cuando quiera calcular y, aplicaré trigonometría, seno, o sea que al multiplicar r seno de phi con el seno de tita nos quedará r seno de tita por seno de phi. ¿Qué ocurre con este cambio? La r varía entre 0 y más infinito. El tita da toda la vuelta del suelo, como ocurre en polares y en cilíndricas, que varía entre 0 y 2pi, ¿verdad?
perdón, entre 0 y 2pi. Y ahora, para el ángulo phi, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el intervalo de variación de ese ángulo phi? Dice, claro, tú podrías empezar arriba y bajar, dar toda la vuelta completa, es decir, eso varía entre 0 y 2pi, ¿verdad? Pero, si tú empiezas arriba, imagínate que bajas 45 grados, si ahora giras con el ángulo tita, pi, estás en el lado izquierdo, que es lo mismo que si hubieses bajado con el phi hacia la izquierda o si hubiese dado toda la vuelta menos 45 grados. Entonces, no sería una aplicación biyectiva si mi phi variase entre todo 0 y 2pi. Para que sea biyectiva necesito que varíe entre 0 Y pi. y pi únicamente, ¿vale? ¿Cuál es la única diferencia con lo que hacen los matemáticos? Que si el ángulo phi lo coges desde el suelo, puedes levantarte hacia arriba pi medio y puedes irte hacia abajo menos pi medio. Es mucho más bonito, ¿no? De menos pi medio a pi medio. Tienes esa simetría ahí en ese ángulo. Simplemente la tontería, ¿no? Pero bueno, que son los dos elementos que tenemos. Lo que sí va a cambiar, cuidado, es el jacobiano. Dependiendo de cómo sea el cambio que nosotros cogemos, el jacobiano va a verse afectado. Entonces, vamos a ver cuál sería el jacobiano con este cambio que hacemos nosotros. Calculamos. Ahora, vamos a poner directamente el determinante igual que hemos hecho antes, ¿no? El determinante de la parcial de x y z, todo eso respecto a una nueva variable que serían la r, el tita y el phi. Entonces, comenzamos derivando la x. Derivo respecto de r y nos queda coseno de tita, seno de phi. Lo derivo ahora respecto de tita y nos quedaría menos r seno de tita, seno de phi. Y derivamos ahora respecto de phi, que nos va a quedar r coseno de tita, coseno de phi. Vamos a la y. Es lo mismo, pero cambia el coseno por un seno. O sea que nos va a quedar seno de tita, seno de phi. Al derivar respecto de tita nos queda r coseno de tita, seno de phi. Y cuando derivemos respecto de phi nos va a quedar r seno de tita, coseno de phi. El último, la z, como solo tiene r y coseno de phi, no tiene tita, cuando derive respecto de r nos va a quedar coseno de phi. Cuando derive respecto de tita nos queda 0. Y cuando derive respecto de phi nos queda menos r seno de phi. ¿Vale? Entonces dice, bueno, tengo el determinante de esta matriz 3×3. Hay una opción que sería, vamos a los brutos. Calculamos todos los productos de cosas. Hombre, es verdad que lo puedes hacer, ¿no? Pero yo a lo mejor desarrollaría por adjunto de forma más sencilla. Como hay una fila, por ejemplo, que tiene un 0, vamos a desarrollar por adjunto de esa fila. También lo puedes hacer por la columna, ya, pero como estos términos son más chiquititos que estos, pues a lo mejor nos gusta más eso. Entonces, si desarrollamos por adjunto de esta fila, nos quedaría el término coseno de phi. Como está la posición, tercera fila, primera columna, 3 más 1 suman 4, no le cambio el signo, es un número par. Ya tenía que multiplicar por este determinante que nos queda aquí, que sería el determinante de menos r seno de tita, seno de phi. Abajo tenemos r coseno de tita, seno de phi. Luego tenemos r coseno de tita, coseno de phi. Y r seno de tita, coseno de phi. 0, nada. Luego viene el término menos r seno de phi. Como está en la posición 3, 3 suma 6, no se le cambia el signo, se queda con el menos. Y multiplicamos ahora por el determinante de este término que aparece aquí, que nos quedaría coseno de tita, seno de phi. Abajo tendríamos el seno de tita,
seno de phi, arriba menos r seno de tita, seno de phi, y abajo r coseno de tita, seno de phi. ¿Vale? Venga, ¿qué nos queda aquí? En realidad hay ciertas propiedades determinantes que podemos utilizar si queremos. Y es que para sacar un elemento factor común de una matriz, todas las componentes de la matriz tienen que estar multiplicadas por ese elemento. Con determinantes no, con determinantes es suficiente que una fila o columna esté multiplicada por ese elemento. Entonces, lo primero que vemos es que, bueno, en esta parte que tenemos aquí, hay un R y un R en esta columna. Puedo sacar una vez la R factor común. Y hay otra R y otra R en esta columna. Entonces puedo sacar esta R factor común, ¿verdad? ¿Qué más vemos? Hay un seno de phi y un seno de phi en esta columna. Entonces puedo sacar un seno de phi factor común. Y hay un coseno de phi y un coseno de phi. Entonces puedo sacar el coseno de phi factor común. Pero es que entonces lo que se nos ha quedado dentro de la matriz sería seno de tita, coseno de tita, con el menos, ¿no? Coseno de tita, seno de tita. Cuando multiplico, seno por seno nos queda seno cuadrado. Como hay un menos, menos seno cuadrado. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Resta. Entonces nos queda menos seno cuadrado menos coseno cuadrado. Ah, pues resulta que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Con un menos, esto nos queda todo menos 1. Vamos a hacer lo mismo con esta matriz que tenemos aquí. Ahora, solo hay en esta columna una R. Bueno, no pasa nada. Puedo sacar al menos una R también factor común. Vemos que hay un seno de phi, pues también puedo sacar ese seno de phi, factor común. Hay otro seno de phi, entonces nos queda seno cuadrado de phi, ¿verdad? Voy a ponerlo más para el ladito, que ha quedado este cuadrado como muy raro. Seno cuadrado de phi. Y entonces lo único que nos queda dentro de esta matriz sería el coseno de tita, el seno de tita, el menos seno de tita y el coseno de tita. Entonces, coseno por coseno sería coseno cuadrado, menos como recta se convierte en más, seno cuadrado, todo esto nos queda un 1, ¿verdad? O sea que al final todos estos términos, ¿cuántos suman? Nos quedaría, por un lado, r cuadrado, con un menos, ¿no? Vamos a poner ya el menos delante, menos r por r cuadrado, nos quedaría un seno de phi, y aquí el coseno con este coseno nos queda coseno al cuadrado de phi. De aquí, menos r por r cuadrado, nos queda un seno de phi y todo eso que multiplica a un seno cuadrado de phi. Lo hemos puesto así en lugar de como seno al cubo porque vemos entonces que tengo el menos r cuadrado seno de phi que está en ambos términos. Si saco todo eso factor común, multiplica un seno cuadrado más coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado de phi suman 1, o sea que todo este término nos queda menos r al cuadrado seno de phi. Ojo, este sería el jacobiano del cambio. Fíjate que entonces, ¿cuál es el valor absoluto del jacobiano de nuestra transformación a esféricas? El valor absoluto de menos r cuadrado seno de phi. Phi varía entre 0 y pi. El seno entre 0 y pi siempre es positivo. R cuadrado siempre es positivo. Lo único que afecta es este menos. Entonces, en realidad, el valor absoluto del jacobiano sería r cuadrado seno de phi. Esta es la penalización, por así decirlo, por la que vamos a tener que multiplicar siempre. Que ojo, no es el jacobiano, es el valor absoluto del jacobiano. ¿Vale? Que es r cuadrado seno de phi. Si hubiese sido el otro cambio es muy similar, la única diferencia es que aparece un coseno de phi en vez de un seno de phi en el jacobiano. ¿Vale? Es la única cosa distinta, por así decirlo. Esos son los teoremas de cambio de variables aplicados a 2 y 3 variables con los tres cambios que tienen nombre propio, que son polares, cilíndricas y esféricas.
Y estamos utilizando la notación del libro porque, desgraciadamente, es de ingeniería y de física, no de matemáticas. Como aplicaciones de estos cambios de variables, hay una parte final que habla de centros de masa, radios, etc. Son simplemente unas fórmulas que vamos a aplicar que no son del todo ciertas, ¿no? Porque, bueno, no todo es tan ideal, ¿no? En la física y demás como uno aparenta, pero bajo ciertas condiciones de regularidad, de que todo es ideal y perfecto, sí que podemos establecer ese cálculo de los centros de masa, de los radios de giro, eh, del eje de giro, etcétera. Entonces, vamos a dar esas fórmulas únicamente en dos y en tres dimensiones y ya las tenemos ahí. Entonces, como aplicaciones, vamos a estudiar los centros de masa, momentos de inercia de inercia y radios de giros de un objeto que posee una distribución continua de masa en R2 y R3. ¿Vale? Entonces, primero, si lo hacemos para R2, en R2, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Bueno, pues sea delta de densidad, que va de el conjunto A, M, ¿qué letra quieres que le pongamos al conjunto? Da igual, ponle A por consistencia Venga, con lo A. anterior. Vale. Un conjunto. Le voy a poner S de superficie, ¿vale? S Vale. contenido en R2. A R, la densidad de la superficie S contenida en R2. ¿Vale? Entonces, llamamos por un lado M va a ser la integral doble en el conjunto S de este delta de xy, diferencial de x, diferencial de y. Esta M va a ser la masa total de la superficie S. ¿Vale? Y vamos a llamar, vamos a poner la siguiente página, para el centro de masa, que solemos llamarlo X rayita y rayita de S, tenemos cómo se calculan cada una de las componentes de ese centro de masa. La componente X rayita es simplemente coger la integral doble en nuestra superficie S de la componente X por la densidad que tiene nuestra superficie. E integramos respecto de X respecto de Y y todo eso lo dividimos entre la masa total M. Mientras que la componente Y del centro de masa sería la integral doble
en el recinto S del valor y por el delta de xy, diferencial de x, diferencial de y, dividido entre la masa total m. ¿Hasta ahí bien? Sí. Eso me está dando idealmente dónde estaría el punto en el que si tú pinchases una chincheta tu objeto, estaría equilibrado, ¿no? Ahora, lo que también podemos tener son los momentos de inercia de ese objeto, si se está moviendo con respecto a un eje o al otro eje, ¿no? Entonces, para los momentos de inercia, para momentos de inercia con respecto a los ejes y al origen, tenemos que ese momento de inercia, vamos a llamarlo I al momento, vamos a llamarlo IX al momento de inercia con respecto al eje X, es justamente la integral doble en el conjunto S de I cuadrado por el delta de XY de X de Y. Momento de inercia con respecto al eje Y sería la integral doble de S del X cuadrado con el delta XY, diferencial de X, diferencial de Y. Y por último, el momento de inercia con respecto al origen, vamos a llamarlo IO, sería la integral doble en S de X cuadrado más Y cuadrado, delta de XY, diferencial de X, diferencial de Y. Estos momentos de inercia me permiten calcular también lo que serían los radios que está realizando ese giro con respecto al eje X, al eje Y o al origen. Entonces, con esta información que tenemos aquí, los correspondientes radios de giro vendrían dados por un lado, ¿cuál sería el radio de giro Rx? Voy a coger el momento de inercia con respecto al eje X, dividirlo entre la masa total y le hacemos la raíz. Cogemos el radio de giro del eje Y, que sería momento de inercia en Y, dividimos entre la masa total y le hacemos la raíz. Y por último, el radio de giro R0 con respecto al origen sería coger el momento con respecto al origen, dividir entre la masa total y hacerle la raíz. Como observación simplemente, fíjate en que, aunque para el momento de inercia sí se verifica que el momento de inercia I0, es decir, el momento de inercia con respecto al origen, es lo mismo que calcular el momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y, no se cumple que el radio de giro R0 coincida con el radio de giro en el eje X más el radio de giro en el eje Y. ¿Vale? Bueno, no, esto es una doble negación. No es que no se cumpla que sea distinto, es que son distintos. Sí. Puedes quitar Ajá. el no se cumple que. Voy a Puedes poner, decir. Sí. en vez de no se cumple, Tenemos. tenemos que, y con estas dobles negaciones a veces, tenemos que los radios de giro no suman cada uno. Esto mismo que hemos hecho en R2 también lo podemos tener para un objeto en R3. La única diferencia, ¿cuál va a ser? Que cambian estos momentos. Es decir, en el caso
en el caso de un sólido, vamos a ponerle, igual que hemos puesto esa superficie, V al volumen, ¿no? Contenido en R3, tendríamos, por un lado, la masa total M, no, el volumen total V sería la integral triple, vamos a ponerle masa del volumen, ¿no? Sería la integral triple en el volumen V de nuestro delta de X y Z, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Para el centro de masa, ¿qué tendríamos? Del mismo modo, ¿quién sería nuestro X rayita? Sería la integral triple en el V de nuestro X delta de X y Z, de X, de Y, de Z, todo eso partido de M. Ahora esto voy a copiar. Aquí. No. Porque entonces ya para el centro de masa Y y para el centro de masa Z, aquí el Y rayita sería Y por el delta, el Z rayita sería el Z por el delta. Para los momentos de inercia, ¿qué tendríamos también? Pues el momento de inercia Ix sería justamente la integral triple en nuestro volumen o nuestro sólido V de el I cuadrado más Z cuadrado. Y aquí tenemos la densidad delta X y Z, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Esto mismo lo vamos a tener de forma muy similar para II, para el IZ. Y lo único que va a ser un poquito distinto es el I0. Entonces, vamos a tener aquí para estos tres, van a cambiar estos elementos únicamente. Y aquí va a cambiar todo esto. Tendríamos, por un lado, para el momento en el eje Y sería x cuadrado más z cuadrado. Para el momento en el eje z tendríamos x cuadrado más y cuadrado. Y para el momento en el origen tendríamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Fíjate, se vuelve a cumplir que el momento de inercia con respecto al origen es la suma de los tres momentos de inercia en cada eje. Para los radios sí que tenemos la misma relación que teníamos en el caso bidimensional, es decir, el radio de giro en el eje X sería coger momento de inercia en el eje X, dividir entre la masa total y hacerle la raíz. Momento de inercia en el eje Y es radio en el eje Y es coger momento de inercia, dividir entre la masa y hacerle la raíz. Radio en el eje Z, coger momento de inercia en el eje Z, dividir entre la masa y hacerle la raíz. Y por último, radio en el origen, es coger momento de inercia en el origen, dividir entre la masa y a todo eso hacerle la raíz. Esas son todas las fórmulas que tenemos para centro de masa, momento de inercia y radio de giro, tanto en el caso de un objeto bidimensional, de una superficie en el plano R2 o de un sólido en R3. Con eso ya tenemos toda la parte de cambio de variable líquida. ¿De acuerdo?